Hablemos sobre cuáles son las potenciales lesiones que podrían ocurrir a causa de este deporte. También entendamos que las lesiones no solamente se dan por el deporte en sí, sino por una mala técnica, una mala progresión del esfuerzo, calzado, la biomecánica de tu pisada, la biomecánica de tu columna, cómo reacciona ante ese impacto, acortamientos y retracciones musculares, etcétera. Las personas que van llegando a los gimnasios, han venido varias personas con este problema, que es el síndrome piramidal, síndrome del piramidal. Piramidal, para que lo entiendan fácil, es un músculo que arranca en el sacro, en la parte más profunda, digamos, de la nalga, para decirlo bien gráfico, y que se une al fémur, ¿sí? A la cabeza del fémur. Sí. ¿Cuál es la función de este músculo? Es una función muy importante porque es un estabilizador muy potente y, se activa muchísimo en la marcha y por ende también en la carrera. Cuando este músculo está acortado, retraído, o cuando vos haces grandes volúmenes y no tenés el descanso que vos deberías de tener, si tenés una mala técnica peor, si tenés una mala pisada es peor aún, vos impactás mucho sobre este músculo, pero este músculo tiene una característica, que por debajo de él pasa el nervio ciático mayor. Bueno, hay veces que cuando este músculo está muy acortado, presiona ese nervio y da una falsa ciatalgia. Y otra de las cosas que produce el acortamiento de este músculo es la rotación del sacro. Y cuando el sacro rota en una posición que no tendría que estar, cambia toda la curvatura y la estabilidad de la columna. Con respecto a esto, tener una buena sesión de flexibilidad, no luego de haber corrido grandes volúmenes. ¿Por qué? Porque la acidosis muscular, es todo un proceso fisiológico, pero para no hacerla muy larga y muy compleja, la idea es que vos estires al otro día, si es posible, cuando la temperatura muscular ya bajó, cuando el pH, toda esa acidosis ya bajó. ¿Por qué? Porque sos más propenso a romper músculo en ese momento. Entonces, lo ideal sería que después de que yo corrí muchos kilómetros en aquellos corredores, al otro día tengas una sesión de estiramiento, porque también no es lo mismo estirar 15 segundos que estirar 6 segundos. Porque yo cuando voy a hacer la entrada en calor, si voy a correr, yo lo que quiero es despertar esa musculatura, activar esa musculatura, generar perfusión para que después, durante la carrera, yo tenga un entrenamiento óptimo. Tendrías que estirar los grupos musculares principales que vas a utilizar en la carrera, sean flexores de cadera, psoas, cuádriceps, extensores, isquiotibiales, gemelos, abductores de cadera, o sea que estirás glúteos también, pero no más de 6 segundos. Trabajá más la movilidad, perfundís al músculo. Y después empezás con trotes progresivos hasta llegar a la intensidad que vos querés mantener en el trote, porque también esa es otra de las razones de las lesiones de los corredores. Primero, que no preparan a su aparato locomotor en fuerza y en estabilidad de columna y de pelvis, y segundo, que no estiran. Estiran por demás antes de empezar a trotar, o estiran muy poco a lo largo de la semana, no ponen una sesión de flexibilidad, que es fundamental, porque a medida que vos vas generando mayor impacto, generás también más retracción. Y otra cosa más que lo quería agregar, hay muchos corredores que se anotan a todas las carreras, y no tienen el periodo de descanso que deberían de tener, con lo cual después generan otra de las lesiones que es típica en el corredor, que es la distensión o el desgarro muscular. O peor, hay otro que es peor, que después es más difícil, de trabajarlo, que es el síndrome de la cintilla iliotibial. Si lo escucharon alguna vez, la rodilla del corredor. La mayoría de estos problemas, ¿saben por qué es por sobreuso? O sea que no hay un descanso apropiado. Siempre digo lo mismo yo en esto, y por ahí me pongo bastante pesada, pero es estímulo, descanso. Es tan importante las dos cosas. Hacer ejercicios de técnica de carrera, que no es poco. Analizarse la pisada, porque no todos pisamos igual. Hay muchos corredores que tienen un muy mal y pésimo apoyo. La otra de las lesiones típicas, los corredores, es una lesión que se ve casi en todos los deportes, que es el esguince de tobillo, que es el mal apoyo, es inestabilidad en los tobillos, ya sea por un terreno muy difícil, por sobrecarga, por sobreuso, pero también tengan en cuenta esto, hay mucha gente que se venda para salir a correr y se pone tobilleras. Tengan en cuenta eso, cuando ustedes usan ese tipo de dispositivos, lo que hacen es quitarle sinestesia a la articulación. ¿Y qué es la sinestesia? Es básicamente la información que envían tus receptores para avisarle a tu cerebro cómo está localizando, cómo se está moviendo tu cuerpo, cómo está localizada la articulación. Por eso no es recomendable vendarse y ponerse la rodillera y ese tipo. Para que salgan a correr, que hagan la elongación y la movilidad previa a la entrada en calor, que no se pasen de la cantidad de kilómetros pautados, que hagan una buena progresión. No es lo mismo entrenar para 10 kilómetros que para 21. Recuerden esto del estímulo, que sea progresivo. Una sesión al menos a la semana de flexibilidad. Vos tenés que hacer una actividad que sea moderada, donde vos, por ejemplo, podrías ir tratando y mantener una charla con el otro. Si vos necesitas parar porque no tenés más aire para charlar con otro, o porque te vas a sentir demasiada fatiga muscular o dolor, te tenés que parar. O sea que los tiempos son relativos al estado físico de cada persona. La actividad dentro del margen
imagen de la salud tiene que ser moderada y por lo menos 3 veces por semana, media Sí. hora.